Hola, soy Juan Carlos Medina, el director de The Limehouse Golem. La película está aquí clausurando el Festival de Sitges y un gran saludo a todos los lectores de Sci-Fi World desde Sitges. Un gran abrazo. Por obvio que parezca y por cansadísimo que te de decir lo mismo, porque entiendo que es lo que hay, pero necesitamos saber cómo empezó esto, ¿no? Cómo nació The Limehouse Golem Sí, y sí. cómo vino a ti, cómo conocías el libro antes o vino todo junto. Sí, yo conocía el libro, había leído el libro, era muy fan del escritor, de Peter Ackroyd. Había leído varios libros de él, de hecho. Y siempre me preguntaba por qué nunca se había adaptado a este escritor, ¿no? Nunca había habido una adaptación de ninguna de sus novelas. De hecho, me parecía que precisamente un tío como Terry Gilliam podía ser un universo muy cercano a su mundo, a sus interrogaciones, a sus problemáticas. Y entonces cuando recibí el guión basado en The Trial of Elizabeth Cree, escrito por Jane Goldman, la guionista de Kick-Ass, de Woman in Black, de Stardust, producido por Stephen Woolley, el productor de Entrevista con un vampiro, Crying Game. Me llamó muchísimo la atención, entonces cogí el guión, lo leí y no pude acabar hasta el final. Me encantó el guión. Y entonces pensé, esto es algo que siempre he soñado con hacer en mi vida, ¿sabes? Un proyecto que sea un poco, que era un poco, es el mundo de Peter Ackroyd, que es un poco el mundo de Alan Moore también, de From Hell, ¿sabes? Porque tienen una manera de pensar muy cercana, Alan Moore y Peter Ackroyd, creo, se deben de influenciar el uno al otro Sí, mucho. se retroalimentan. Se retroalimentan. Y para mí era una maravilla el proyecto, o sea, era traer todos los temas que me interesan sobre la identidad, las máscaras, el poder y además la creación de este universo, ¿no? De este Londres de pesadilla casi, de este Londres apocalíptico, ¿no? Donde sí. Y este guión, tal y como te vino, ¿era para ti perfecto? ¿Te satisfizo al 100% o le imprimiste algo tuyo? ¿Qué le hiciste? ¿Usted no está el toque, digamos, a la hora de Génesis de Juan Carlos Medina? Bueno, el guión estaba ya... Era extremadamente potente el guión que recibí ya, o sea, era extraordinario. Luego siempre hay una pequeña... Tanto como un director como con actores en general, siempre hay una, digamos, apropiación, entre comillas, necesaria, digamos, de ciertas cosas. Entonces hubo un pequeño trabajo sobre el guión con Jane, con Steven, el productor. Pero luego también en general cuando los actores se incorporan hay un pequeño también trabajo con ellos sobre los personajes. Incluso ya hay momentos de estos momentos mágicos que hay en un rodaje, ¿no? De estas cosas que salen porque sí, que no están en el guión, que Sí, ya esas mismas aportaciones luego terminan formando parte de la película, ¿no? sí, ¿Ha absolutamente. ocurrido alguna vez durante el rodaje? Digamos que haya... Improvisaciones de estas que son tan buenas que pareciera que ya hubieran formado parte del guión desde el principio. Sí. Bueno, sí, hay varias ideas durante los shows, por ejemplo. Hay varias ideas que fueron improvisadas, que no estaban en el guión. Y hubo cosas así, sí. Un poco la manera en que ocurren los asesinatos también, todo eso no estaba en el guión. Bueno, tampoco es... Eso lo elaboré mucho en preparación a veces, en algunos casos, hubo aportaciones en el rodaje. Vale. Tu anterior película, Insensibles, mundo de la posguerra, vamos a decirlo así, una cultura catalana muy presente, Cataluña por bandera, y ahora nos vamos al Londres del siglo XIX al final. Sí. Cuéntame esa transición y cuál va a ser la tercera parada. Pues no lo sé, soy una persona que tiene varias culturas, pero principalmente mi cultura es española y francesa. Yo he crecido en Madrid y ahora vivo en París, pero con familia en España y voy y vengo mucho. He leído que había nacido en Miami, ¿eh? Sí, he nacido en Miami, sí, sí. Mis padres se conocieron en Estados Unidos. O sea, también tengo un poco ese lado anglosajón. Pero a mí lo que me atrae un proyecto es una historia que contar. Solo pienso en el resultado final, en la película que va a resultar, ¿sabes? Es lo único que al final me interesa, ¿no? Entonces,
si me ofrecen algo que en ese momento es lo que tengo ganas de hacer, que es la historia que tengo ganas de contar y los personajes que tengo ganas de crear, el mundo que tengo ganas de crear, eso es lo que me atrae. Poco importa que sea en un lugar u otro, ¿sabes? Pues, a cuento de colación de lo que estás diciendo, del mundo que quieres contar. Una pregunta que hacemos en una parte específica de la revista, que es mi fanático favorito, pero que me la has puesto a pelo, me la has puesto. Es aquella cosa de aquella película o aquel proyecto que tú dirás, no me moriré sin hacer esto, del Most Valuable Project, ¿no? Aquella cosa que se con todo el dinero, toda la pasta, toda la gente, todo el tiempo, el mejor crew posible. Es que me da igual, no voy a descansar hasta hacerlo. ¿Cuál sería? Sería una película de ciencia ficción. ¿Vamos bien? ¿Sí, señor? Sí, sí. Continúa. Bueno, si Dune no se hubiera hecho, hubiera sido Dune o hubiera sido Alien, ¿sabes? O algo como Blade Runner, ¿sabes? Una película de ciencia ficción que redefine completamente el género y que crea un universo así totalmente nuevo, ¿sabes? Eso me encantaría, ¿sabes? Me encantaría. De hecho, tengo una escrita que es una peli de ciencia ficción sobre manipulaciones genéticas. No sé si la haré un día, pero que está muy pirada. Manipulación genética. A ver, cuenta. Bueno, es un thriller sobre manipulaciones genéticas, se llama Quimera, ¿sabes? Y nada, es una historia que, un poco como Limehouse, tiene muchas capas y tiene muchos niveles. Pero sí, lo que me gusta mucho es crear un mundo, ¿sabes? Por eso me gustan pelis como Alien, por ejemplo. Mundos, bueno, O sea, también el Señor de los Anillos, este tipo de mundos sí. tan complejos y tan fáciles y dados a expandirse, ¿no? Sí, sí. O sea, por ejemplo, a mí lo que me machacó, o sea, lo que me pareció increíble de Alien cuando descubrí esa peli fue hasta ahora estar un poco acostumbrado a una visión muy simpática de la ciencia ficción, muy acogedora un poco del espacio y todo eso, y de repente ver algo totalmente descorazonador y súper frío, inhumano, ¿sabes? Y donde realmente te sientes casi perdido, ¿sabes? Y me pareció como, ¿sabes? Casi Lovecraftiano, ¿no? Esa manera de... O sea, esa capacidad de dar un golpe en la mesa, ¿no? De sorprender, de decir, ¡pum! Sí. Estoy aquí. Me pareció muy... O sea, muy... Casi un poco como traer al cine el universo de Lovecraft, ¿sabes? Sin decirlo, ¿sabes? Sí, bueno. Para mí Alien fue como la... Geiger hizo su trabajo ahí. Sí, la primera adaptación un poco de Lovecraft, así sin decirla, como de Thing un poco, ¿no? Casi no ha habido grandes películas sobre Lovecraft, pero ha habido películas tan infectadas por Lovecraft que son casi como adaptaciones directas. Es un género sí mismo, en realidad, ¿no? Sí. Bueno, de hecho Bueno, algo, pues no, bueno, de hecho, ¿no? Guillermo del Toro tiene un proyecto sobre las montañas de la locura que espero que lo haga un día, tocando madera. Pues esa peli quiero verla. Bueno, de hecho, le hicimos un amplio reportaje en la revista porque hay mucho, le falta muy poquito para arrancar. Volvamos a Limehouse, por la parte triste. ¿No? Alan Rickman, de todos conocidos como nosotros, querido y tremendo actor. Es como una relación se acaba, ¿no? Y en este caso es peor porque, claro, ni siquiera te ha dado tiempo demasiado incluso de quererlo, ¿no? Pero eso fue una preproducción. ¿Cómo es capaz de reaccionar y decir, coño, y encontrás tal y tan perfecto, no sustituto, pero sí bueno, un nuevo compañero, ¿no? Sí. No, fue muy difícil, fue muy traumático para mí, fue una de las cosas más difíciles que he vivido en mi vida. Fue realmente de plantearme, no hago la película, lo dejo, ¿sabes? Yo conocí a Alan en enero de 2014 y fue el primer actor attached al papel de Kildare, el papel principal de la película. Y bueno, imagínate yo, ¿sabes? Fan de Die Hard, que de repente Alan Rickman quiere hacer una película conmigo, mi segunda película. Yo estaba por las nubes, ¿sabes? Y además lo conozco y me dice, me encantó tu primera peli, es increíble. Nos caímos súper bien, nos hicimos amigos. Era un tío
en mi vida he conocido una persona más noble, más gentil, más amable, con más clase, ¿sabes? Tío enorme, grandísimo, casi 2 metros, ¿sabes? Muy fuerte. Y yo estaba casi mudo cuando le vi la primera vez llegar al hotel este donde nos conocimos. Y empezamos a trabajar un poco en el guión, ¿sabes? El personaje, todo eso. Y 6 meses más tarde conseguimos levantar todo el resto de la financiación y me llama el productor a Londres para el primer día de prepa de la película. Después de 3 años trabajando en la película, me llama a su despacho, lívido, con la cara destrozada, y me dice: Alan está muy enfermo, no sabemos cuánto tiempo le queda. Y yo, pues imagínate en qué estado podía estar, ¿no? Estaba muy traumático. Entonces fui a su casa, hablamos, tal, y me dijo: yo quiero hacer la peli. Y yo le dije: pues yo creo que tú la hagas. Y empezamos a... Y él se sentía bien entonces hablamos con su médico, y el médico nos dijo: bueno, está empezando el tratamiento, está bien, está fuerte, es muy resistente, y de adelante, si queréis hacer la peli, y de adelante. Entonces empezamos a trabajar un plan de trabajo para que pudiera volver a Londres a hacer los tratamientos, y para convencer a la compañía de seguro también, ¿sabes? A la aseguradora, ¿no? Porque si se sale la aseguradora no se puede hacer la película. Y empezamos a construir los decorados y todo eso, tal. Y luego, a 4 semanas de iniciar el rodaje, el médico de Alan nos anunció que había sido hospitalizado. Entonces fue un palo tremendo, y ya nos dijo que no podía hacer la peli, que se sentía demasiado débil, que no era posible. Y fue un palo tremendo, y fue un poco de ese momento de, bueno, no lo vamos a dejar, tal. Y luego el productor vino a verme bueno, y me dijo, porque había realmente muy pocos actores que yo veía que podían reemplazar a Alan. Y Bill era uno de ellos. Y Bill le gustaba mucho a Alan. Hablamos con Alan de Bill, y a Alan le gustaba mucho la idea de que Bill cogiera el papel. Y entonces conocí a Bill y le encantaba el guión, nos llevábamos muy bien y empezamos a ensayar. Y yo ya le vi en personaje y vi ya que era posible que cogiera el papel y que hiciera un gran trabajo. Un personaje distinto del que hubiera hecho Alan, pero que funciona muy bien en la película, y ha hecho un trabajo increíble, creo. Y lo que comentabas, el tema de la compañía de seguros, que igual llegaba un momento peligrar en la película cuando se supo que, claro, porque supongo que para poder levantar la financiación inicial, claro, era un valor sólido, ¿no? Alan Rickman, ¿no? Es posible que al momento de que se supiese que no podía participar, se haya tambaleado un poco esa financiación. Sí, bueno, eso es difícil decirlo, porque la película estaba financiada por una serie de empresas que cuando supieron que Alan no iba a poder hacer la película, siguieron financiando la película, o sea, no pararon de hacerlo. Entonces es difícil decirlo, porque no estuve en la situación donde nadie salió de la película por eso, pero o sea, es muy difícil decir eso, es muy difícil contar qué hubiera podido pasar, o si se hubiera salido alguien, o todo el mundo, si me hubieran dicho: mira, tienes que hacer la peli con menos presupuesto, etcétera, etcétera. O sea, es complicado especular sobre algo que no ocurrió, ¿sabes? Exactamente, no, era por si hubiera llegado a ocurrir, ¿no? Muy bien, ese fue el primer escollo, pero bueno, a partir de ahí, que lo entiendo, que todo fue rodado, no hubo problema. Fue un rodaje difícil, fue un rodaje muy intenso, muy duro, ¿sabes? Con una película con mucha ambición, y con un presupuesto, digamos, modesto para hacerla, y fue un rodaje mucho más duro que el de Insensibles. Y por ejemplo, con un clima horrendo, o sea, con
todos los exteriores nos fuimos a noviembre, ya casi en Escocia, ¿sabes? Y noviembre en Escocia con 2 tempestades. Aprietas, ¿no? Es que cada vez que rodábamos fuera era como lluvia, ¿Qué va a pasar hoy, no? lluvia gélida o un viento que de repente llega un lunes por la mañana al set y ha habido un vendaval y se ha llevado todas las pantallas verdes. Teníamos pantallas verdes inmensas construidas en sólido. El viento se llevaba los decorados, ¿sabes? Que formaba parte de ciertos momentos del decorado que son los que luego utilizas para poder insertar ciertas Sí, cosas. O sea, pero a veces se lleva decorados, se lleva el viento o caían cosas del techo, porque rodábamos en una vieja fábrica del 19 que habíamos alquilado, porque en el 19 construían fábricas inmensas con calles y torres y tal, y se parecen más al Londres de los barrios bajos. O sea, hay cosas que no vas a encontrar en Londres, que puedes encontrarlas en fábricas así, ¿no? Curiosamente. Entonces fuimos a esta fábrica, la alquilamos y ahí construimos los decorados que necesitábamos de estos barrios bajos de Londres. Pero es que, claro, en un edificio del siglo XIX, ¿sabes? Y con vendavales que se llevaban el techo, que a veces, ¿sabes? Que teníamos, por ejemplo, figuración infantil, teníamos que sacarles porque era demasiado peligroso. O los caballos que se ponían locos, ¿sabes? Claro. Y había que sacar los caballos. O se caían trozos del techo. ¿No se caiga ese tío de ahí? ¡Hostia! Joder, bueno, Sí, o sea, un rodaje peligroso y muy tenso y con mucho, ya te digo, o sea... Pero con alegría, por lo que veo, porque una vez acabado el resultado final, Sí, lo vale. Sí, bueno, gracias, estoy muy orgulloso del resultado, sí. Bueno, entonces consideras que hasta la fecha, bueno, ha sido el rodaje más complicado, complejo que has tenido. Sí, bueno, solo he tenido 2, pero ha sido la peli más difícil que he hecho de las 2, sí. O sea, que ahora tú mismo dicen que me pongan lo que quieran, que me echen lo que sea. Estás en ese punto de decir, venga. Sí, bueno, todo no, pero supongo que se ha elevado el listón de lo que me siento capaz de hacer o en salud suficiente para hacerlo, digamos, ¿no? Porque rodar en semanas de 6 días, con un día de descanso, 12 horas al día, sin parar para comer, con un frío de 2 grados y todo. O sea, eso te hace que hacer pelo en el pecho. Mojado, todo el puto día mojado, enfermo. Sí, la verdad es que te sube el listón de lo que puedes hacer. Y los actores, ni mu. O sea, cada quien contento, nadie se quejó, Bueno, pero se hizo piña, porque esto es... Pero son muy duros, es que tuve actores muy entregados y muy duros, todos muy aguerridos, se dice aguerridos, Sí, ¿no? sí. Muy duros. Eso le ocurre que cuando a las Sí. inclemencias o con los contratiempos, lo que hacen es hacer piña y unirte y trabajar más y Sí, mejor. no, cuando tienes actores de ese calibre, están ahí cuando el viento sopla en la dirección equivocada, en el mejor sentido, en el sentido literal y Muy bien, figurado. bueno, ahora para terminar, si nos gustaría que viendo a cámara dijeras hasta la audiencia española o a la gente española por qué tiene que ver esta película, pero no solamente ir a verla, al cine. ¿Por qué tiene que ir al cine a ver el Lighthouse Golf? ¿Qué es lo que no se puede perder? Y, bueno, sin spoilear, pero cuéntanos, ¿por qué tienen que ir? Bueno, hay que ir a verla al cine porque es, creo, un gran espectáculo sensorial cuyo poderío se desarrolla mucho mejor en el cine que viéndolo en la pequeña pantalla, creo. O sea, es una peli sobre el teatro, sobre música, sobre las calles de Londres en el 19 y tal, y tiene los escenarios tienen una dimensión y digamos digamos que necesita la épica de la gran pantalla, ¿no? Para desarrollarse lo mejor, para disfrutar de la música, de todos los detalles. Es una peli que está concebida para ser disfrutada en condiciones con la fotografía está inspirada en, digamos, pintores del 19 como Grimshaw o Dore o Blake, ¿sabes? Digamos que la estética está muy cuidada y creo que merece el cine, ¿no? Y en versión original se posible, ¿no? Y en versión original se posible. Sí, en versión original, bueno, para tener la música un poco de los acentos de Londres de entonces que forma parte de ese universo, ¿no? Perfecto, tío. Muchas gracias por tu tiempo y mucha suerte con la película. Gracias a vosotros.